Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de enterarse, de conocer, profundizar sobre la problemática nacional e internacional, pero a la vez también tiene la oportunidad a través del diálogo de buscar las mejores soluciones. Un país donde existe el diálogo, una familia donde existe el diálogo, una sociedad donde existe el diálogo, podemos tener mejores oportunidades de desarrollo. Pero un país, una familia o una sociedad que permanentemente está en pleitos, definitivamente va al fracaso. Hoy estaremos abordando una temática importante de Latinoamérica, o mejor dicho, de Hispanoamérica, en la cual tenemos un invitado de lujo el día de hoy. El día de hoy se trata de las experiencias profesionales de un periodista que laboró mucho tiempo como corresponsal en diferentes países de France Press. Y ustedes van a escuchar muchas de esas entrevistas, posiblemente que nunca nos hubiésemos dado cuenta. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar. Y por supuesto, en detalle usted va a tener la oportunidad de escucharlas, o mejor dicho, de leerlas, si adquiere el libro que nuestro invitado, Víctor Flores García, nos trae el día de hoy. Bienvenido a Unidos en Diálogo. Gracias, un honor tenerlo Ronnie. con usted, con nosotros aquí a usted desde México, sabemos que viene, y gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo. Gracias por la invitación, Ronnie. Muy amable para esta conversación. ¿Nos puede decir usted, Víctor, dónde nació usted? Yo soy salvadoreño. ¿Y luego se fue a estudiar a dónde? Cuando salí a estudiar mi carrera, la hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Estudié filosofía, esa es mi carrera. Enfocado en la filosofía latinoamericana. Tuve profesores bastante destacados, muy queridos. El doctor Horacio Ceruti, argentino, mendocino, me dirigió mi tesis. Mi tesis la hice sobre un filósofo salvadoreño, Ignacio Ellacuría. Fueron mis maestros. Yo estudié mis primeros años en la UCA de San Salvador y después pude terminar mi carrera de filosofía en la UNAM. Después de haberme graduado de filosofía, gané una beca del World University Service británico y fui a estudiar un posgrado a la City University de Londres en comunicación política, que fue una experiencia muy importante. Era un momento en el que el laborismo británico estaba de regreso después de los años del thatcherismo conservador, con Tony Blair a la cabeza, la idea de la tercera vía, diseñada por el sociólogo Anthony Giddens. Digamos que en ese ambiente intelectual pude hacer el posgrado y me permitió hacer después una carrera como corresponsal. Cuando empiezo a trabajar a tiempo completo, un dilema que tuve que resolver. Yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad Iberoamericana, que administran también los jesuitas, pero de México, no de El Salvador no empecé, sino que en la Ibero de México, y se me presenta la oportunidad, y fue una disyuntiva en la que tuve que elegir o terminar el doctorado en la Ibero o aceptar el contrato de tiempo completo para la agencia France Press. Y fue muy tentador y decidí aceptar convertirme en corresponsal extranjero. Comenzando 4 años muy intensos en México, en el periodo de la caída de los 71 años del partido de Estado, que fue el Partido Revolucionario Institucional. Me toca, por fortuna, darle seguimiento a toda la campaña de Vicente Fox, a quien entrevisté algunas veces en ese recorrido, hasta su triunfo en el año 2000. En ese momento, que a mí me hubiese gustado vivir todo ese periodo de transición, la primera alternancia en el poder en México, que fue muy notable para América Latina,
pues la agencia decide ofrecerme una responsabilidad mayor como editor del servicio en español en América Latina, en la sede de Montevideo, donde estuve 5 años editando, procesando con un equipo formidable de colegas que trabajan en esa sede regional, toda la información del continente, fundamentalmente del subcontinente, de América Latina y el Caribe. Después de esa experiencia, ahí pude también vivir otro gran momento importante en la historia de América Latina, que fue el primer triunfo del Frente Amplio en Uruguay. Ahí conozco a Pepe Mujica, a todos los antiguos tupamaros que eran parte importante del Frente Amplio de Uruguay, hasta el primer triunfo de las izquierdas democráticas uruguayas, en 2005 con Tabaré Vázquez. Al final de ese periodo me encomiendan otra nueva misión como jefe de redacción en América Latina, jefe de redacción para el Caribe, basado en Venezuela, en el periodo del esplendor de Hugo Chávez. Esto es desde el año 2006 al año 2008. Yo ya había tenido la oportunidad de entrevistar a Chávez cuando él visita la Ciudad de México por primera vez, recién había salido de la cárcel, era su primera campaña presidencial, un militar, que en aquel momento se declaraba no socialista. Él, sus primeras declaraciones se definía como un hombre de la tercera vía, lo cual me pareció singular, porque yo había visto lo que en Gran Bretaña había sido el laborismo de la tercera vía de Tony Blair. Él decía, lo dijo en Canadá abiertamente, cuando se lo preguntan, nunca se declaró un socialista. Esto vino después. Creo que, si no recuerdo mal, fue alrededor de 2003, 2004, donde ya abiertamente él dice, yo soy el hijo de Fidel Castro, etcétera, ese tipo de discursos grandilocuentes que a él le gustaban. Podemos profundizar después de otros temas lo que realmente si son socialistas o no son socialistas, porque ahí hay mucha tela que cortar en ese sentido, pero hay algo que usted acaba de mencionar también en México. ¿Cuánto tiempo antes estuvo en México desde cuando ya cae el PRI del poder? ¿Y por qué el PRI se deterioró y gana Vicente Fox? Muy bien, muy buena pregunta. A mí, como estudiante universitario de la carrera de filosofía, completaba mis estudios trabajando en la sección internacional de la revista Proceso, una revista bastante reputada en el país, de análisis y de opinión, donde pues yo era un joven de 25, 26 años, en la que estuve mientras hacía mi carrera de filosofía. Entonces pude presenciar personalmente, antes de la cobertura de 4 años hasta el triunfo de Vicente Fox, cómo fue el proceso de construcción de una opción que permitiría la primera alternancia. Después de esos 50, 71 años. 70. Es decir, desde 1929 que se consolida el Partido Revolucionario Institucional con ese nombre, porque es el partido que surge de la Revolución Mexicana, de que estalla en 1910, y que en 2017 se consuma con una constitución vigente hasta la fecha, con todas estas transformaciones que está sufriendo, ¿no? Los cambios constitucionales que se han hecho en los últimos 6 años, y antes también, cada presidente modifica la constitución, pero es esencialmente la misma constitución de 1917. Entonces, sí, el México que me tocó vivir cuando tuve esa experiencia académica y ya profesional, mis primeros pasitos como profesional de la comunicación,
sí fueron el régimen de partido de Estado, de partido hegemónico, que era el Partido Revolucionario Institucional, con ese nombre tan peculiar de la revolución institucionalizada, que es casi una contradicción en términos. Ese era uno de los partidos más longevos en el continente. Digamos, otra formación similar en longevidad podría ser el peronismo argentino, que viene desde el general Juan Domingo Perón, que tiene una definición ideológica súper ambigua. Usted sabe que en el peronismo hay peronistas de derecha, peronistas de izquierda, peronistas indefinidos ideológicamente. La última generación gobernante se ha asumido, que yo diría que más bien es de orientación casi socialdemócrata y no socialista propiamente tal, que son los esposos Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner y la presidenta, su esposa. Esta formación argentina tiene mucha similitud con el priismo mexicano, por la cultura, porque es una expresión de la cultura política nacional en la que el partido se convierte casi en sinónimo de toda la vida pública. Abarca la presencia de estas formaciones. Así como en Cuba. Con otras características, diríamos que sí. El caso cubano merecería que nos detuviéramos a hablar de eso, con todo gusto podemos hacerlo, que es diferente, ¿no? Es otro tipo es otro caudillo. Sí, pero la idea es que los partidos que se supone que son partidos que manejan el Estado, sí, pero que realmente es una persona. Hay una imbricación entre el partido y el Estado, ¿verdad? Es lo mismo prácticamente. No hay una distinción entre la vida partidista y la vida del Estado. Son partidos de Estado propiamente. Con la diferencia que, por ejemplo, que con el PRI se elegían periódicamente otras personas. Excelente observación. No como en Cuba, que 50, 60 años, la misma familia. Así es, doctor. Así es. Esa circulación de la élite priista sexenal le dio una singularidad al modelo mexicano. La famosa designación por el dedo del presidente, conocido como dedazo, es decir, el presidente designaba a su sucesor durante todas estas 7 décadas y se encargaba también el nuevo presidente de reconstruir toda la élite gobernante. Entonces, había una circulación dentro del propio partido de Estado, había una circulación periódica sexenal que revigorizaba y le permitió a este partido prolongarse durante más de 7 décadas en el poder. Este modelo se fue desgastando, se fue deteriorando y fue surgiendo una oposición democrática. Esta oposición democrática, a través de numerosas movilizaciones, surgimiento de organizaciones de la sociedad civil, movimientos ecologistas, de derechos humanos, lo que llega con Vicente Fox es un aspecto muy plural y multicolor. No es una opción la que consuma la alternancia, inclusive con el voto de un sector del centroizquierda, un sector de lo que en aquel momento era el Partido de la Revolución Democrática, opta por lo que se llamó el voto útil, es decir, no desperdiciar tu voto y dar un voto útil por una alternativa que no era la que estaba defendiendo Cuauhtémoc Cárdenas, que era el candidato presidencial en aquel momento, que había sido jefe de gobierno de la capital, o alcalde, como se dice, en Tegucigalpa, en Honduras. Entonces, esta transición tan compleja es uno de los episodios, para mi experiencia, más enriquecedores, porque pude ver un fenómeno muy complejo, muy establecido, muy consolidado, que se empieza a caer.
la noche del 2 de julio me tocó estar en lo que sería el cuarto de guerra de Vicente Fox, porque me habían asignado la cobertura. Cada uno de nosotros llevaba un candidato y por una circunstancia editorial a mí me toca seguir a Fox. Me toca ir al rancho, íbamos los corresponsales a comer y poder preguntar en profundidad, conocer aquella figura del empresario ranchero, exgerente de Coca-Cola, que llega montado en un caballo. Literalmente a él le gustaba mostrarse así y nos invitaba al rancho de San Cristóbal en Guanajuato. Y había una manera de acercarse a la forma de ser. Conocía a su mamá. Él era muy abierto, nos invitaba. Doña Mercedes, la mamá de Vicente Fox, atendía a los corresponsales en una comida una vez, muy al estilo de las grandes matriarcas mexicanas. Ella con su tequilita sentada en el patio principal de la casa, atendiendo a los invitados, y nosotros pudimos ver ese mundo, digamos, privado, en el que él abría con cierta discreción la puerta. Son experiencias que le van quedando a uno. Justamente todas esas cosas que de una manera tan atropellada he estado contando son las que me llevan a decidir poner en orden esa cantidad de textos que tengo durante tantos años acumulados y resolver en un solo relato cómo estos sueños, cómo estas ilusiones terminan en ser pervertidas, que esa es la idea central del libro. Porque y que vamos a hablar de esa perversión con todo a medida vamos avanzando. Con todo porque gusto. La idea, y para que la podamos ver, la portada del libro que usted escribió, pero también por qué realmente usted tomó la decisión, así decir, voy a plasmar toda mi experiencia, prácticamente toda la vida laboral en un libro. ¿Cuál fue esa inquietud? Muchas gracias, doctor. Es una pregunta esencial. Mire, naturalmente tenía acumuladas entrevistas, viajes, crónicas, lecturas, reseñas de libros que había leído durante mis coberturas. Es decir, era un volumen de material que no encontraba la manera de ordenarla de una manera sucinta y encontrar el hilo rojo de la conducción del relato. Leyendo la literatura de non-fiction, es decir, ese género de no ficción, diríamos en español, que no termina de ser literatura ficcional, pero no es necesariamente una invención, sino que es el aliento del narrador, y eso me permitió encontrar mi voz narrativa. El libro está escrito en primera persona, no es ni segunda ni tercera persona, no hay, algunos diálogos los he mantenido, pero para que nuestra audiencia se forme una idea de cómo empieza el libro, la primera página que escribí dice: la primera de las 4 veces que estreché la mano de Hugo Chávez fue en un hotel de la Avenida Reforma de la Ciudad de México. Estábamos él y yo, porque llegué tarde a una conferencia de prensa. Él solo estaba con su hija, y aquel narrador formidable, aquel contador de historias que era Hugo Chávez, me dio una exclusiva y se quedó conmigo prácticamente recordando toda la conferencia que acababa de dar a mis colegas periodistas. Bueno, a veces hay golpes de suerte que llegar tarde les permiten tener el acercamiento que tuve en ese momento. Solo estaba su hija y él en un enorme salón donde había sido la conferencia y había terminado, y ahí nos quedamos sentados 1 hora hablando. Esa fue la primera. La segunda... ¿Y ahí lo convenció de que era realmente una excelente persona? ¿O no lo convenció ahí? A mí siempre me pareció un enigma. Y aquí no estoy siendo absolutamente original,
porque quien ya había dicho que era un enigma fue Gabriel García Márquez, que tiene un encuentro con él en un viaje que hacen y él dialoga con Chávez y se pregunta quién es Hugo Chávez, si el encantador seductor que le promete ese mundo ideal o alguien que tiene otro talante en su personalidad. En ese momento todavía era un enigma y eso para mí también, en aquel momento, para mí era un enigma. No sabíamos muchas cosas. Era fascinante, era atractivo, pero digamos que por talante intelectual o profesional, los periodistas somos escépticos. En este diálogo que usted tiene con su audiencia de manera constante, hace ese ejercicio de escepticismo. Hay que preguntar. Milán Kundera decía que esa era la esencia del periodista. Hacer una pregunta y exigir una respuesta. Ese es un derecho que reivindica la naturaleza profunda del periodista. Por lo tanto, tenemos que ser responsables también. Exige de nosotros una formación seria. Yo no me voy a sentar con un entrevistado sin realmente estudiar de lo que vamos a hablar. Esto me lleva a otro punto importante que resuelvo en el libro. Al llegar a Venezuela, me di cuenta que aunque yo había estudiado estudios latinoamericanos en filosofía, en la Facultad de Filosofía de la UNAM, mi conocimiento profundo de Venezuela no era suficiente. Entonces tomo una decisión profesional de acercarme a la Academia de Historia de Venezuela, donde había figuras impresionantes que eran los verdaderos conocedores de Simón Bolívar. Si en la segunda vez que encuentro a Chávez, esta es una pequeña confesión pública, se me ocurre hacerle la única pregunta que se me vino a la cabeza en ese momento, es qué significaba para él Simón Bolívar. Y él me dice, ahora es que van a escucharme hablar de Bolívar. Y lo hizo de una manera que ya conocemos, bastante prolífica. Perdón, iba a decir... Sí, es que me interesaría primero de la primera entrevista que usted le hizo a Chávez en México, ¿qué fue lo que más le interesó a usted de lo que él le dijo? Él tenía un diagnóstico, lo recuerdo muy bien, él tenía un diagnóstico del país, él la tenía bastante clara, me habló de una élite corrupta, el tema de la corrupción era central en su relato, y de una expectativa de cambio que tenía un amplio sector de la sociedad venezolana que había quedado al margen del desarrollo, es decir, la enorme desigualdad que había. Desigualdad y corrupción eran dos asuntos que estaban muy presentes en su narrativa. Una radiografía de prácticamente todo Hispanoamérica. Que lo podemos encontrar en todos los países, exactamente. Pero ¿qué pasaba? No era del todo cierto. Él había dado un golpe de Estado contra un régimen democrático. La alternancia en el poder que había en Venezuela, en la Venezuela de 40 años, que se construye después de 1959 con la caída de Pérez Jiménez, que fue un movimiento popular que hace caer al general Pérez Jiménez, permite que la alternancia entre socialdemócratas y demócratas cristianos se mantenga como algo normal en la vida política venezolana durante 40 años exactos, de 58 a 98. Chávez gana en 98. Pérez Jiménez cae en 58. Después a mí me sorprendió eso, aprendizaje del camino, cómo para Chávez Pérez Jiménez era una figura admirable. Él le atribuía muchas virtudes. Claro, viniendo de un militar tenía que tener un paradigma verde olivo también. Él va a buscar a Pérez Jiménez a Madrid, se entrevista con Pérez Jiménez, donde estaba en sus últimos años de exiliado, después de sus años de dictador,
Y es muy interesante, esto está poco observado, como que se olvida de esas aficiones que tenía Chávez, tan contradictorias, ¿no? Y la otra, que a eso me iba a referir a propósito de su rescate de Bolívar. Para nosotros, como latinoamericanos, los caudillos históricos son casi de formación escolar, lo aprendemos en la primaria, pero el talento de Chávez es que sin profundizar más en la versión parvularia de Bolívar, seduce a una nación y seduce a América Latina, porque la vida de Bolívar es sumamente compleja. Bolívar no es la figura que reivindicaba Chávez. Chávez lo hacía con fines propagandísticos muy claros Pero tenía una capacidad de convencimiento por supuesto, exagerada. Él siempre prometió escribir un libro de Bolívar y usted lo busca, no lo va a encontrar. Pero él era capaz de decir que estaba escribiendo un libro de Bolívar y que había leído todos los libros más polémicos, como el de Maradiaga, que retrata al Bolívar de carne y hueso. Claro, yo conozco el Bolívar de Maradiaga, etcétera. Pero en el fondo, y esto es lo que quiero subrayar, el Bolívar de Chávez era el Bolívar de la espada. Y Bolívar no solo fue un militar de espada, no solo fue un general. Bolívar, eso no es un aprendizaje personal, no es un invento personal, es un aprendizaje que yo tuve al consultar a todos estos académicos de la escuela, de la Academia de Historia de Venezuela. El Divino Bolívar, que escribió a Germán Carrera Damas, Nada sino un hombre, de Elías Pino Iturrieta, ¿Por qué no soy bolivariano?, que escribió Manuel Caballero. Y ya que menciono a Manuel Caballero me abrió su biblioteca, me recibió en su casa. Un historiador de primer orden, graduado en Cambridge, de los primeros, de los pioneros de la Academia de Historia que persiste. Lamentablemente falleció en 2011, creo. Pero de ellos aprendí. Yo aprendí de una escuela muy seria de estudio de Bolívar. Pero ese no era ellos eran unos críticos de Chávez porque ellos habían estudiado la profundidad del pensamiento bolivariano. En cambio, lo que hace Chávez con una, hay que admitirlo, genialidad y talento discursivo, es convertir esa biografía en un arma política. Y así construye su poder y se empodera como gran caudillo. Entonces, si para nosotros la imagen de Bolívar era atractiva, también hay que decir que nosotros no teníamos un conocimiento profundo de la historia de Bolívar como esta que trato de exponer de la Academia de Historia. Y es lo mismo si usted ve todos los líderes políticos que reivindican historias caudillistas de héroes de nuestras historias, Morazán, Juárez, el general Artigas en Uruguay, Juárez me refiero a México, Morazán entre los centroamericanos, son simplificaciones, son simplificaciones doctrinarias, no hay profundidad historiográfica. Es así, una capa que sirve con propósitos propagandísticos, fundamentalmente. Voy a dejar hasta aquí esta parte, pero bueno, así fue mi aprendizaje y mi ejercicio para entender qué estaba pasando en esa Venezuela donde todos los días se hablaba de dos cosas, de Bolívar y petróleo. Ese era el centro de la narrativa y eran dos cosas que su servidor no sabía. Ni sabía de petróleo, ni sabía mucho de Bolívar. Entonces tuve que ponerme a estudiar a Bolívar y tuve que ponerme a aprender la industria petrolera, que después me llevó a convertirme casi en analista, no casi, sino específicamente en analista del sector energético. Porque si usted vive 3 años en Venezuela, hasta el taxista tiene presente los precios del petróleo todos los días. Es decir, es una presencia cotidiana el tema energético, es su vida, es la vida de los venezolanos.
Es que se deterioró al final de cuentas, me imagino. Que terminó en 8 millones de personas en el exilio, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de las otras entrevistas que le hizo a Hugo Chávez y, por supuesto, también de los otros expresidentes. Y valdrá la pena hacerlo, pero nos vamos a ir a una pausa. Con todo al retornar de la pausa, hablamos de un poquito a profundidad de esas entrevistas que usted plasma en su libro. Con todo gusto. Vamos a la pausa y ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted se entera un poquito de la problemática nacional, pero a través del diálogo buscamos las soluciones. Hoy estamos abordando un tema de interés hispanoamericano. Lo que está sucediendo, lo que sucedió, está sucediendo y posiblemente lo que sucederá en el futuro de nuestros países donde estamos nosotros viviendo, y es importante conocer un poquito sobre las acciones que tuvieron estos líderes hispanoamericanos, pero ahora también el contraste que hay con un líder norteamericano que no anda jugando. Así que con sus entrevistas con Hugo Chávez, ¿qué esas otras entrevistas, qué fue lo que usted extrajo de él que inquietó en ese momento y que usted después pudo tener la oportunidad de analizar y decir? ¿Cómo no? Con todo gusto. Hubo un tercer encuentro en la toma de posesión de Vicente Fox. El Chávez que llega a la toma de posesión de Vicente Fox no era todavía el personaje que se declaraba socialista, como lo dijimos en la primera parte de la conversación o de este diálogo que estamos sosteniendo. Al principio él se declaraba seguidor de la tercera vía, no socialista, etc. Entonces pasó algo singular, porque también los periodistas, que de eso se trata mi esfuerzo, es contar ciertas circunstancias que son fortuitas y que un periodista sin suerte no va a lograr el éxito. Y una de las situaciones fortuitas que me permitieron esta tercera entrevista, y es así exclusiva y bastante larga, fue lo siguiente. Yo había llegado casi resignado a escuchar el discurso de Fox desde la galería en la ciudad de Oaxaca, donde se celebra una fiesta popular anual que se llama la Guelaguetza. Es una fiesta folclórica, masiva, muy linda, con música tradicional, espectacular. Todas las comunidades indígenas exponen sus tradiciones, y Fox eligió ese lugar con un propósito de mandar lo que en aquella época era el subcomandante Marcos, que dirigía la rebelión zapatista en Chiapas. El mensaje de paz que le manda Fox desde Oaxaca era como todo, pues todos los corresponsales sabíamos que de eso se trataba al elegir su primer acto público después de la toma de posesión, viajar a Oaxaca. Ahí vamos y ahí llega Chávez y pues me logro acercar a él y lo abordo cuando él estaba subiendo al autobús que los conducía a la a la comida de Estado que iba a ser en el convento de Santo Domingo, bellísima joya de la arquitectura colonial de Oaxaca, donde era la cena para los mandatarios que habían llegado. Y trato de preguntarlo, él me iba a responder y de repente yo traía una laptop, me jalan la laptop, yo instintivamente volteo a ver y el guardia de seguridad no tuvo que de tocarme un pelo para apartarme del presidente Chávez. Él se da cuenta y me dice, nos vemos allá adentro. Él tenía una memoria fotográfica extraordinaria, pero iba a ser muy difícil que me diera la entrevista cuando estuviera adentro con los jefes de Estado. Íbamos corriendo todos los periodistas para entrar al convento, cuando una chica cae, se golpea en la carrera y me regreso a auxiliarla. Todos siguen y veo hacia atrás y dije, bueno, pues no voy a entrar, pero una colega cayó
¿Quién era la colega? Se trataba de Maripili Hernández, que era su jefa de prensa del comandante Chávez. Gracias a ella pude entrar, nos vamos juntos después, se levanta, un poco lastimada, caminamos y entro al convento, no por el lugar donde entraba toda la prensa, sino que entro por el lado que ella tenía acceso de los jefes de Estado. Entonces, en aquel círculo de la plaza principal del convento de Santo Domingo, estaba Chávez. La figura era Vicente Fox, porque era la toma de posesión de él. Él era la estrella. Entonces, Chávez estaba como en un lugar, digamos, secundario, por decirlo de alguna manera, porque no era su fiesta, sino que era la fiesta de Fox. Y entonces estaba por ahí y me acerqué y por su memoria fotográfica me dice, el del autobús, me dice, y me tiende su brazo. Yo un poco incómodo que un presidente te abrace, pero así era Chávez. Y me dice la clásica pregunta, ¿de dónde eres tú, compañero? Bueno, yo soy corresponsal de la agencia AFP, etcétera, etcétera. Pues aprovecho para a través de ti enviar un mensaje, etcétera. Y empieza, bueno... El discurso que convencía. El seductor, ¿no? El seductor. Yo me defendía con mi grabadora, poniéndola entre los dos para guardar la distancia que debe haber entre un periodista y un jefe de Estado, respetuoso, haciendo las preguntas apropiadas, tratando de retratar su pensamiento. Y dimos una vuelta completa, despacio, al patio principal del convento de Santo Domingo, conversando. De aquella entrevista, lo que recuerdo era una cosa, ya se empezaba a utilizar el adjetivo populista, eso no le gustaba naturalmente, pero él se asoció en ese momento con Fox y dice, tanto al presidente Fox como a mí nos tildan de populistas, pero nosotros lo que estamos haciendo es realidad los sueños de los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, y cuando le pregunté su opinión, estaba ocurriendo algo en Chile, recuerdo, creo que estaba pasando algo con el tema de Pinochet. Y en aquel momento me sorprende y me dice, no, yo no opino de otros países porque yo soy respetuoso comprendo que le dé risa. En aquel momento, un Chávez que no quiso intervenir en la vida pública de otros países, cuando después a lo que se dedicó fue hablar de lo humano y lo divino de todos los países en el mundo. Era parte de su relato, ponerse a hablar de lo que pasaba en cualquier otro territorio. De hecho, a Honduras vino e insultó al pueblo hondureño. Pero con esto lo que quiero decir es que ese no era el primer Chávez. Es decir, hubo una mutación, si lo podemos llamar así. Hubo una transfiguración progresiva, de repente que se acelera realmente después de que sufre la huelga petrolera, el golpe de Estado de 2002, las masivas manifestaciones, y ahí vamos entrando en el subtítulo del libro, el germen de la división. Ahí es donde empieza a atacar incluso a la iglesia. A todo mundo. Empieza el discurso bastante articulado con la lógica militar de conmigo o contra mí. O estás conmigo o eres mi enemigo. Hay una dualidad y ese estilo simplista, recién usted mencionaba a Trump, es lo mismo. O me quieres o me odias. No hay términos medios. No hay y las sociedades no son así. Pero ¿por qué hemos quedado atrapados en esa dualidad de polarización? ¿Por qué solo se puede de dos tipos de opciones? Es algo, ahora lo vemos por todas partes, pero en aquel momento
la polarización apenas se construía. No sabíamos hasta dónde iba a llegar ese discurso que dividió a la sociedad venezolana en dos bloques irreconciliables. En países que habían logrado mantener un equilibrio democrático, de alternancia, de estabilidad, la división fue creciendo paso a paso de una manera brutal hasta los niveles que todo el mundo ahora conoce. ¿Cómo cree usted que pudo haber sido ese cambio de una persona que usted conoció en las primeras entrevistas a después quererse perpetuar en el poder y hacer todo lo que hizo, e incluso la corrupción que se vio en todo este proceso, con las millonadas que la familia se quedó? ¿En qué punto de la historia usted vio que él hizo ese cambio de Creo que fue corrupción? después de que gana su primera reelección. Acuérdese que lo primero, le llamo primera, aunque en realidad fue la segunda, cuando él cambia la Constitución y se somete a las urnas para ser ratificado. Esa sería su primera reelección en realidad. Pero llega una segunda, en la que intenta cambiar la Constitución también a través de un referendo. Esa es la única derrota electoral que sufrió. Me tocó cubrir la noche electoral de la primera y única derrota de Chávez en el referendo, pero después se encuentra la manera de cambiar la Constitución sin pasar por el referendo. En ese momento se empieza a consolidar aferrarse al poder de manera rotunda y no permitir y anular toda opción opositora, destruir a la oposición de una manera brutal. Es un proceso, no es una línea tan sencilla de encontrar. No podríamos poner una fecha exacta, pero es paso a paso. Podríamos decir que en el momento en el que él se declara hijo de Fidel Castro, que como de una manera muy filial de definirse, y cuando dice vamos hacia el mar de la felicidad que es Cuba. Eso no lo habría dicho en sus primeros años. Eso es otra manifestación de esta mutación de la que hemos estado hablando. lamentablemente, y eso es lo que tiene el pueblo venezolano en este momento en las condiciones en las que se encuentra. Sí, pero ahí vamos a ver otra excepcionalidad de Venezuela. Si usted observa, a pesar de toda la retórica que acusaba a la oposición de golpista, lo que efectivamente ocurrió en 2002, que fue una de las facturas que después tuvo que cargar la oposición, lo que ha ocurrido es una masiva y permanente movilización social de la oposición venezolana, que acaba de dar una muestra impresionante en julio del año pasado. Es decir, si algo ha habido en Venezuela es una admirable presencia de movilización de la sociedad venezolana, incluida esa multitud de 8 millones que tuvieron que salir del país, porque es parte también del resultado de esta transformación interna que tuvo Venezuela. Entonces, no es mi propósito ahondar más en estas definiciones, pero sí creo que el dilema entre izquierdas y derechas, que es tan simplificador, no es el verdadero problema que hemos observado en estos liderazgos. El verdadero problema que tenemos es un problema entre autoritarismo y democracia. Y a mí me gusta, ahora que estuve en la Universidad José Cecilio del Valle hablando con jóvenes, elegí una forma metafórica de poner en un plano cartesiano, como los estudiantes de ingeniería, de las X y las Y que aprendimos cuando éramos jóvenes, este mapa de el autoritarismo y la democracia y el autoritarismo, y la izquierda y la derecha. Como resultado de ese esquema, tenemos izquierdas democráticas
e izquierdas autoritarias. Tenemos derechas democráticas y derechas autoritarias. ¿A quiénes me refiero? Pues la izquierda uruguaya es una izquierda democrática. Con Pepe Mujica. Con Pepe Mujica, a quien también entrevisté. Muy ejemplar, por cierto. Muy ejemplar, sobre todo viniendo de un personaje como él, que fue jefe de los Tupamaros. Creo que siempre anduvo en su cucarachita, salió en su cucarachita y ahí está y no salió millonaria su familia. Así es, la modestia. Pero, doctor, aquí yo creo que es importante. O sea, eso en términos prácticos es corrupción, lo contrario a lo que él hacía, porque él llega y sale como llegó e hizo las acciones que tuvo que hacer en su país, mientras que los demás llegan, se enriquecen, ellos, su familia y sus hijos, y se perpetúan. Y en ese trance, ya para pasar a otros presidentes que usted entrevistó, cuando se empieza a meter la situación y querer involucrar a otros países en lo que era el socialismo del siglo XXI, ¿usted captó en ese momento o cómo fue ese engranaje en el cual él se metió a los diferentes países a querer esa misma muy buena situación? Pregunta. Era desesperante, porque siendo corresponsal en Caracas, usted tenía que cubrir prácticamente todo el continente, porque de eso estaba hablando todos los días el presidente. Se metía en cualquier país que tuviera elecciones o cualquier otro tipo de procesos. ¿Escuchó alguna vez sobre Honduras? Sí, me tocó el tema de la ayuda petrolera a Mel Zelaya. ¿Qué le dijo sobre eso? Yo no hablé eso con él personalmente, no, me tocó cubrirlo, cómo fue el proyecto de ayudar, el proyecto de Alba Petróleo en El Salvador, que es un financiamiento. Recuerde que el partido de izquierda de El Salvador no estaba en la presidencia en ese momento y diseña un modelo para subsidiar gasolina a las alcaldías del frente del FMLN y ahí fue donde lo hizo ganar. Y permite que gane después. En realidad, Mauricio Funes llegó más bien con apoyo de Lula. Lula es el que a través de fondos, eso se supo mucho después, de Petrobras, logra financiar, inclusive terminó uno de sus personajes del gobierno, terminó procesado por ese desvío de fondos de Petrobras, ¿no? Entonces, pero cuidado, Lula digamos, en este horizonte de democracia y autoritarismo, pienso que Lula ha mostrado ser un demócrata. Lula se sometió a un proceso, estuvo en la cárcel y volvió a la presidencia. Lula no dio golpe de Estado. Lula, me explico, es otro perfil. Y siempre a mí lo que él me mostró fue que tenía un talante diferente, lo mismo que Pepe Mujica. Es decir, Pepe Mujica y Lula tienen el temperamento de lo que en aquel momento se mencionaba como la izquierda moderada. La izquierda que no busca perpetuarse en el poder y ha dado muestras clarísimas. Cuando pierde Lula, deja y se va y enfrenta el juicio y se va a la cárcel y regresa y es votado de nuevo. Eso es un demócrata que respeta las instituciones, no las destruye. Otro ejemplo, mencionábamos ampliamente el tema uruguayo, pero también la izquierda chilena. La izquierda chilena ha llegado al poder por la vía democrática, se ha ido del poder también por la vía democrática. No me estoy refiriendo a los años 70, sino a la izquierda chilena contemporánea, ¿no? Ese es otro perfil, otra identidad en este horizonte en el que hay izquierdas autoritarias e izquierdas democráticas. Pero cuando Chávez empieza a introducir su idea en los demás países, ¿qué experiencia encontró usted ahí?
Era muy perturbador, la verdad que muy desesperante. Por ejemplo, una de las crisis que me tocó cubrir fue su constante pelea con Uribe, que era su vecino colombiano, ¿no? Entonces, prácticamente yo desde Caracas tenía que cubrir buena parte de la información relevante para Colombia. O sea, con Fidel hacía llamadas telefónicas en su aló presidente. Fidel se desaparecía y de repente reaparecía ¿dónde? En aló presidente. ¿Y quién lo tenía que cubrir? El corresponsal de Caracas, porque no lo cubría el corresponsal de La Habana, porque Fidel estaba hablando en aló presidente. Entonces era francamente abrumador. Los temas y las figuras que desfilaban por aló presidente lo colocaron como una figura continental. Él lo sabía. Si Evo Morales le pasaba algo, le hablaba a Chávez y aparecía en aló presidente. Sí, me explico, era una manera de mantenerse omnipresente en cualquier crisis que habida y por haber. Él estaba... En México hay una expresión que se usa, era el ajonjolí de todos los moles. Ustedes saben lo que es el mole, que tiene muchas, pero hay un ingrediente que es el ajonjolí, y ese ajonjolí va en todos los moles. Eso era y en el 2009 que pasó la situación en Honduras, ¿usted estaba en Venezuela en ese momento? No, ya estaba en México. Me tocó escribirlo para la revista Milenio, con quien colaboré también. Hice un perfil. Lo que sí recuerdo es cómo Chávez utilizó el arma petrolera en Honduras. Eso sí lo recuerdo. ¿Qué recuerda de eso? Recuerdo que había prácticamente una advertencia que si el apoyo que estaba dando Venezuela a través de energético que estaba dando, con la caída de Mel Zelaya se iba a acabar, y fue una declaración que perturbó a todo el mundo, porque naturalmente para los hondureños pues era un beneficio recibir el petróleo barato que suministraba Chávez, ¿no? Entonces, el uso del arma petrolera o del petróleo como arma política, que sería lo correcto, sí me quedó bastante presente que lo ejerció en Honduras. Eso está documentado y ustedes lo conocen mejor que yo. Y en relación a lo que fue Hugo Chávez y a lo que actualmente es Maduro, las cosas como se han ido complicando, ¿cómo la analiza usted? Bueno, no es que no quiera comentar de eso. El libro en realidad trata, por eso elegí la voz en primera persona, son las cosas que yo puedo constatar. Dicho esto, naturalmente que tengo una opinión de lo que ha sido la sucesión de Maduro en Venezuela. Creo que lo que he mencionado ya de las consecuencias de su administración son notables. Es decir, el personaje que trata de repetir el estilo de caudillo autoritario de Chávez es lo mismo que podemos decir de Maduro, naturalmente. Sí. Que no lo imitó muy bien y que le ha ido un poco difícil la situación. Pues digamos que es un desastre, ¿no? Venezuela vive una situación desastrosa. Es la peor crisis en 60 años. Esos son los hechos de la realidad. Entonces, no está a la vista el desenlace, ¿no? Y en relación a lo que pueda suceder ya con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a lo que usted ve el panorama. ¿Cómo no? Yo, en estos estilos personalistas, lo que menos imaginé en esos años es que iba a presenciar tiempo después que el fenómeno de caudillo autoritario se presentara en un país como Estados Unidos. Digamos, es lo más loco que se me habría podido ocurrir en aquel momento, que una figura que llega y sube por la escalera democrática se dedique al llegar al poder a destruir la escalera.
es decir, las instituciones democráticas del sistema político estadounidense, que es lo que está haciendo. Todas las instituciones de la posguerra, eso a escala internacional lo está llevando también a la práctica. Es decir, toda la institucionalidad, los organismos internacionales que se construyen después de la Segunda Guerra Mundial son el blanco que ha elegido Trump para definirse. Todavía es impredecible, no me corresponde a mí abundar más en el tema, pero sí veo similitudes, naturalmente que sí, entre el personalismo que concentra en una sola figura toda la expectativa, resultado de sociedades polarizadas. Por eso el subtítulo del libro es El germen de la división en América Latina, pero ahora lo vemos la división a escala global. Es decir, toda esta división profunda en la que estamos metidos, el resultado ameritaría otro programa, hablar de cómo la hipercomunicación en la que estamos sumergidos también ha sido una herramienta para degradar la calidad ciudadana. Esa división, ya para finalizar, pues estamos finalizando, en pocas palabras, ¿esa división cree usted que va a poner en crisis real a Hispanoamérica y al continente? ¿O habrá una esperanza de que podamos tener una luz en el camino? Es una muy buena pregunta y voy a tratar de dejar una idea bastante esperanzadora. Creo que la posibilidad de construcción democrática va a permanecer mientras del otro lado la alternativa sea el personalismo autoritario. Cualquier formación que impida que el personalismo de figuras caudillistas autoritarias se consolide es la ruta para volver a recuperar lo que han sido las tradiciones ciudadanas. Mire, lo que vi en la caída de 70 años de partido de Estado en México no fue resultado de una conspiración de nadie, fue resultado de una movilización ciudadana de mucha diversidad. Organizaciones civiles, de derechos humanos, ecologistas, feministas. La pluralidad de este continente es real, ha existido. Eso fue lo que permitió construir una alternativa al partido hegemónico. Okay. Existe la posibilidad y existen las tradiciones ciudadanas. En eso yo tengo bastante confianza. Ok, antes de irnos quiero recordarles las diferentes formas como usted puede ver Unidos en Diálogo en Canal 51. Estamos en la plataforma cn51hn.com, que usted lo puede ver en su celular o en su computadora. Lo mismo nos puede ver a través de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Ahí usted también en la pantalla puede ver que le sale lo que es el código QR. Lo escanea, se hace amigo de Unidos en Diálogo de Canal 51. Pero la importancia en eso es que nos puede ver en cualquier parte del mundo lo que está sucediendo en este momento en el canal, lo que se está produciendo es a través de cn51hn.com. Y quiero decirle gracias, Víctor, por acompañarnos y darnos esta experiencia de vida, la disponibilidad de su libro que también sale en pantalla. No sé cómo lo pueden adquirir el libro las diferentes personas. Está en la librería Utópicas de Coyoacán, en la Ciudad de México, y se pueden solicitar a través de la web. Bueno, y otra cosa que le voy a decir, ¿qué es lo que para nosotros significa este programa? Porque creemos firmemente que unidos en diálogo, creemos que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos los hondureños y, por supuesto, Hispanoamérica. Hasta el siguiente programa. Comparto eso. Muchas gracias por la invitación.